Hola amigos de Netamex Noticias, gracias por acompañarme con otra nota más. Hoy 4 de noviembre del 2024, pues la corte ya valió. La presidenta Claudia Sheinbaum no quita el dedo del renglón, ni el PRIAN podrá ayudar a los ministros que se creen que se pueden pasar la Constitución por el arco del triunfo. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que no se puede negociar lo que ha decidido el pueblo de México y lo que ya está en la Constitución, como la reforma al Poder Judicial. La presidenta Claudia Sheinbaum pintó bien su raya y dijo que no va a negociar algo que ya decidió el constituyente, porque la oposición no se ha dado cuenta que México ya cambió. La presidenta de México dejó bien en claro si ella hubiera decidido de elegir a los ministros por dedazo, si hubiera hecho una reforma como la de Cedillo, que se vayan los actuales ministros y la presidenta nombra a los actuales. Así de claro se lo dijo a la corte y a la oposición. A continuación con el video. Y por último, Presidenta, permítame insistir un poco más. El día de hoy se publica una encuesta donde se le da, los resultados son a usted un respaldo del 70%, que coincide también en otras encuestas que han estado saliendo, el alto respaldo que tienen al inicio de su gobierno, después de el primer mes. Y también una de las preguntas en esta encuesta fue que el 49% respaldan los cambios a la Constitución, que ya están, eso es de aclararse, en torno al Poder Judicial, y solo el 26% es quien no está de acuerdo o quien tiene alguna diferencia al respecto. Yo insistirle y preguntarle en este contexto, y visto que principalmente las voces que han estado pues planteando cosas como se han atrevido, y aquí usted también lo ha mencionado, sobre la posible destitución, lo han dejado ver contra usted, a pesar de los 36 millones que la respaldan en la votación, la más alta, de hecho, en la historia de nuestro país. Todo esto se ha deslizado principalmente por medios tradicionales, principalmente, que respaldan a estas voces del conservadurismo, de la reacción a los cambios profundos. Y también, hace un momento también lo comentaba, al margen de la negociación, hoy salen diversos medios impresos donde le dejan el margen de la negociación. Casualmente también hay voces que a veces apoyan la reforma, a veces este zigzagueo que se menciona mucho o que se llegó a mencionar mucho con el expresidente López Obrador. ¿Qué le respondería a los que dicen tiene margen de negociación la presidenta, se le está ofreciendo esta oportunidad? En concreto, ¿qué le respondería, Presidenta? Perdón por la insistencia, pero sí me gustaría su respuesta. No se puede negociar lo que ha decidido el pueblo y lo que ya es Constitución. Ya es parte de la Constitución la reforma al Poder Judicial. Véanlo al revés. ¿Qué ocurriría si en contra de la decisión del constituyente? O sea, critican el poder unipersonal, ¿no? Estos personajes. Sí los han leído, ¿no? Se dicen en contra del poder unipersonal que ejerció el presidente López Obrador y que ahora quiere ejercer la presidenta. Pero piden que la presidenta negocie algo que ya decidió el constituyente. Entonces, ¿cómo? Porque no se entiende. El pueblo de México tomó una decisión. La democracia es el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, lo dijo Lincoln. El 39 constitucional es claro sobre la soberanía. El 135 es claro de cómo se cambia la Constitución. Pero además, vean las encuestas. Ya lo dijo algunos que estaban en contra nuestra, Diego Valadez, ya es Constitución, ahora vamos a trabajar para que entre todos y todas la elección de jueces, de las y los jueces, ministros y magistrados salga bien.
y participe muchísima gente. El proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara pone en duda la posibilidad de decidir del pueblo. Es que es increíble. Es que no se han dado cuenta que México ya cambió. Durante toda mi campaña hablé de que estamos por construir el segundo piso de la Cuarta Transformación, que estamos viviendo un tiempo de transformación en México, que el pueblo de México apoya mayoritariamente. Dije, va a continuar la Cuarta Transformación y es tiempo de mujeres. Fueron las dos cosas que dije durante toda la campaña y que a la fecha sigo estableciendo. Pero por alguna razón, quizá porque afecta a sus intereses, hay un grupo que dice, no, es que esto no es democracia. O sea, ¿cómo no va a ser democracia elegir a jueces, ministros y magistrados? ¿No es democracia eso? ¿Pero el dedazo sí es democracia? O sea, el dedazo garantiza la autonomía del Poder Judicial, pero la elección del pueblo al Poder Judicial no garantiza la independencia. No sé si se fijan la contradicción de sus argumentos. Son argumentos que no tienen sustento. México se está transformando para bien. Claro, en la época de los 90, cuando gobernaba Zedillo, pues había un Fobaproa y el pueblo no estaba tan consciente y organizado como ahora. Pero eso no quiere decir que estuviera a favor. O cuando la Corte dijo que no se revisara el Fobaproa, eso no quiere decir que el pueblo estaba a favor de ello. Sencillamente la Corte recibía instrucciones del presidente de la República. Bueno, hasta los de la Corte lo saben, más ellos. Pero ahora resulta que se va a quitar la independencia. Por eso, en mi toma de posesión, y lo dije antes, si hubiera querido la presidenta elegir a los ministros por dedazo, pues hubiéramos hecho una reforma como la de Zedillo, que se vayan los actuales ministros y la presidenta nombra a los nuevos. No estamos en eso, no estamos en el viejo dedazo, eso ya es parte del pasado. Ahora la democracia no es de las élites, es del pueblo, que es la esencia de la democracia. No, fíjense la profundidad. ¿Quién va a elegir? El pueblo de México. ¿Qué tienen que cumplir quienes van a participar? Porque también es eso, ¿no? No es que van a llegar jueces, ministros, magistrados, que va a haber una crisis del Poder Judicial porque no tienen experiencia, no saben. Bueno, se pide 8 de promedio en la carrera, 9 de promedio en la materia. Para magistrados, magistradas, ministras, ministros se pide experiencia. Hay una comisión que de manera pública va a hacer entrevistas. ¿Cuándo se había visto eso? Sí, ¿México cambió? Sí, sí cambió. Y eso es lo que quiere el pueblo de México. ¿Por qué tenemos el reconocimiento? Porque no hemos traicionado. Porque eso fue a lo que yo me comprometí. No mentir, no robar y no traicionar nunca al pueblo de México. Y mientras no traicionemos al pueblo, el pueblo nos va a apoyar. Mientras estemos cerca del pueblo, el pueblo nos va a apoyar. Porque aquí no hay divorcio entre pueblo y gobierno, como era en el pasado. Entonces, la reforma al Poder Judicial es parte de este proceso de transformación. Hay algunos comentócratas que se burlan porque digo, esto va a ser ejemplo para el mundo.
y estoy segura que así va a ser. Buenos días, Presidenta. Salvador Corona, del Universal. Doctora, viendo el panorama que usted comenta, que está el pueblo de México por encima de su derecho, de la reforma al Poder Judicial, si invalidan parcialmente la reforma al Poder Judicial, ¿usted va a acatar esta resolución que propone el proyecto del ministro? Vamos a esperarnos, no comamos ansias. Vamos a esperar a ver qué decide la Corte y a partir de ahí ya daremos nuestra posición. Mencionaba que tiene un plan. ¿Cuál sería esta línea que ya correría o para… Vamos a esperar a que decida la Corte y a partir de ahí conocerán ya nuestra… Bueno, y nada más su opinión sobre lo que proponía el ministro, que la ley de supremacía constitucional no podría aplicarse a la reforma al Poder Judicial, dado que fue publicada después de la reforma. El ministro sabe también que en el caso de reformas constitucionales es la única forma en que puede haber retroactividad. También el ministro lo sabe. Entonces ya tienen un esquema, ya tienen un panorama de que la elección de jueces va. Por cierto que la supremacía constitucional está en la propia Constitución, ya lo leímos aquí el jueves, ¿no? El jueves. O sea, ahora resulta que es novedad la supremacía constitucional, pues si está en la propia Constitución, que es la ley suprema. Pero ya vamos a esperarnos, a ver… Vamos a darles el beneficio a los ministros y a las ministras, a ver cómo votan este martes o el día que vayan a votar. Mañana es un día importante, tanto para la decisión de la Corte, porque también es la elección en Estados Unidos. ¿Pero es un hecho que la elección de jueces se realizará el 1 de junio del 2025? Vamos a esperar a la decisión de la Corte. O sea, usted también… ¿Por qué no hablamos el miércoles de esto? Pero me vuelves a hacer la pregunta, ahí me vuelves a hacer la pregunta el miércoles, a ver, vamos a ver qué decide la Corte Pero mañana. nada más que le insiste un poquito, sí, ustedes tienen el beneficio de, o sea, ¿están en duda todavía de que pueda detenerse o frenarse un poco? El pueblo de México va a votar por jueces, por las y los jueces, magistrados y ministros. El siguiente año. Pero vamos a esperar a ver qué decide la Corte. ¿Pero sí es el siguiente año? Vamos. Ok. Doctora, y nada más en una segunda pregunta, el día de hoy se manifiestan integrantes de la familia Levarón, saber si a 5 años de esta masacre que sucedió en Sonora habría pues ya esclarecimiento de los hechos, ya se cerró el expediente, incluso si hay podría haber algún acercamiento con con la familia, pues. Hay 36 detenidos por parte de la Fiscalía General de la República de este lamentable suceso. Y sí, si la Secretaría de Gobernación tiene la orientación de que en caso de que así lo requieran, estarán siempre las puertas abiertas. Entiendo que la Fiscalía los va a recibir también, creo que el día de mañana. Gracias. No me lo han pedido hasta ahora, entonces tiene la Secretaría de Gobernación, tiene la orientación y también la Fiscalía. Es un caso que está en manos de la Fiscalía General de la República, ya han detenido a 36 personas y mañana tienen reunión con ellos. Además, sí, aquí. Vamos a esperar a ver qué pide la familia. Buenos días, Presidenta. Fernando Mejía, de Grupo 7 Noticias. Me gustaría insistir un poquito en el contexto de la próxima cumbre del G20 en Brasil. ¿Cuáles son los objetivos específicos que busca alcanzar esta reunión internacional? Además, ¿de qué manera planea utilizar esta plataforma para fortalecer la economía mexicana y pues abordar los desafíos globales? Y adjuntando este tema, me gustaría también preguntarle sobre tras las elecciones presidenciales de Estados Unidos, si tiene planeada una visita cordial directamente o planea enviar una comitiva. Esas serían mis primeras preguntas. Bueno, vamos a esperar también a ver si esta semana hablamos sobre el G20,
Mañana vamos a hablar del Programa Nacional de Salud, el Plan Nacional de Salud. El miércoles, el Plan Nacional de Energía, particularmente de electricidad, y programamos para que ustedes conozcan las características y todo el pueblo de México del G20, quiénes participan, qué se ha visto en estas reuniones y qué es lo que está planteado para el próximo G20 en Brasil. Le pedimos a Juan Ramón de la Fuente que pueda venir para que les informe. Muchas gracias. Una pregunta más. ¿Existe una crítica pública sobre los posibles perfiles partidistas dentro del Comité de Evaluación, lo cual ha generado dudas sobre su imparcialidad? ¿Cómo responde a quienes cuestionan esta objetividad del comité y cuáles son las acciones que tomaría para garantizar un proceso justo y transparente con respecto a eso? Pues que no tienen razón. Hay 3 personas que han participado en el Poder Judicial, un presidente de la Corte y 2 presidentas de poderes judiciales estatales. Y después 2 abogados, una joven y un abogado más adulto, vamos a decirlo así, que tienen distintas experiencias también sobre el Poder Judicial y qué perfiles deben seguir. Entonces es una muy buena comisión y además va a ser público, todo el proceso va a ser muy transparente. Ok, ya nada más para finalizar, Presidenta, con temas de seguridad. Se ha reportado recientemente un incidente de elementos de la Guardia Nacional que estuvieron involucrados en un accidente bajo los efectos del alcohol. Mi pregunta sería, ¿qué acciones o medidas implementará para que pues, evitar estos casos se repitan y garantizar que pues, la seguridad de los elementos de seguridad también, ¿no? No sé a qué caso te refieras. Existió en la semana pasada, existió un caso de un choque de elementos de la Guardia Nacional. Sí, pues, el día de ayer emitió un comunicado la Guardia Nacional y el día que vengan a seguridad les pedimos que informen con todo detalle. Pero cualquier caso en que haya una irregularidad de cualquier servidor público y particularmente de las Fuerzas Armadas, pues tiene que sancionarse administrativa y si es el caso y lo amerita incluso penalmente.